Muy buenas, aquí estamos otro martes más en directo para hablar de cosas que nos interesan, de temas que nos afectan directamente y qué hacer para mejorar nuestra vida. Ya se ha unido Sergio, a ver desde dónde se conecta hoy. Ya se está uniendo, yo estoy aquí teniendo sentimientos encontrados porque por un lado hace fresco, pero por otro lado me está dando aquí el solecito, así que estoy súper bien. ¡Ah! ¡Esto será otra Hombre, cosa! hombre, estoy como Dios. Ya, Hombre, igual, ya. Oye, a a todo ver, esto he puesto yo lo del aro de luz y no le he dado. Un segundo, a ver. ahí. ¿Se me da la imagen? ¿Qué tal? Bien, a base encima de aquí soletes, está de lujo. Vamos, estoy, vamos, mejor que en brazos. Sí. Pues yo estaba comentando que tengo sentimientos encontrados, porque por un lado hace fresquito, pero por otro lado me está dando aquí el solecito y estoy medio achicharrada, así que nada. No, pues aquí está bien, o sea, aparte más en la terraza que tenemos nosotros, que bueno, que para un poquito de viento te da igual, me da el sol, vamos, muy bien. O sea, es que esto es alimentación también, como somos decir, alimentación y vida. Sí, pues antes de entrar en materia, me he quedado he entrado un pelín más tarde porque estaba viendo el artículo, no sé si lo has visto, del tema del eritritol. Sí, sí, lo he visto. A ver, bueno, a mí lo que me ha llegado, no he visto el artículo entero, no puedo leerlo. Vamos en contexto, vamos a poner un Sí, poco en sí, contexto. El eritritol es un edulcorante eso es. que se suele utilizar en alimentaciones keto y todo esto. Y es cierto que aunque la recomendación es usarlo lo menos posible, porque la idea es ir acostumbrando el paladar a sabores naturales Eso es. y el azúcar no es un sabor natural en la naturaleza, solo las frutas son dulces, pero recordad que las frutas solo están presentes en la naturaleza en ciertas épocas del año. No tenemos frutas durante todo el año de manera natural, de manera artificial. Eso es. Ahora que el hombre ha metido mano a todo, da igual, tenemos frutas en todos los Exacto. años que viene de todos lados, sí. Exactamente. Entonces, es algo que se utiliza en alimentaciones Sí, que, tipo keto, pero esto sí, es como todo. O sea, no consiste en cuadrar macros, sino sí. que lo que consiste es cambiar tu estilo de alimentación. Y por lo visto ha salido un artículo que dice que el eritritol es chungo. Sí, que provoca ahí, entonces, igual, a ver, no me ha dado tiempo a leer el artículo, la verdad que sí que tengo que buscarlo, pues porque a mí me gusta cuando me dice, he visto un artículo de muestra, no sé cuántos, y empiezo a leerlo y digo, madre mía, y empezamos. Sí, Entonces, normalmente, a ver, yo me juego el cuello, aquí no ha habido un estudio en el que dices, vale, tengo todas las variables del mundo mundial, y solo voy a cambiar el editor por azúcar o por lo que sea, ¿no? O sea, es decir, voy a relacionar directamente que el editor provoca tal o cual causa, ¿no? O sea, en este caso es nictus y ataques al corazón. No creo que lo hayan hecho, o sea, obviamente habrán dicho, habrán preguntado a alguien, oye, oiga usted, ataca al corazón, ¿usted toma eritritol? Sí, vale, ¿usted toma azúcar? No, habrán hecho algo así. Entonces, claro, por una encuesta así, que normalmente más los estudios estos son bastante chapuceros, ya infieran que todo provoca eso. A ver, yo tampoco, a ver, no, como persona también, aparte más que no digamos que apenas consume esas cosas, da igual, tampoco defiendo, porque como tú bien dices, los suyo se acostumbran al paladar a los sabores naturales, a lo que te da la naturaleza y además, sobre todo, pues nosotros queremos una alimentación alta en carne y tal, o sea, vamos, yo en mi caso, sin verduras, da igual, pues la verdad que el editor a mí no me aporta nada, ¿no? Pero bueno, sé que hay gente que, bueno, pues que necesita desengancharse de azúcar, da igual, y pues es una herramienta útil para poder ir dejando esa adicción a lo dulce, ¿no? pero una transición, es como lo Eso de es los una parches de transición. nicotina. O sea, uno cuando Eso deja es. el tabaco puede utilizar los parches de nicotina un tiempo, pero no cambia el tabaco por los parches Eso, de nicotina. eso es. ¿Sabes? Entonces ahí está el tema, ¿no? Que entonces, a ver, que sí, que al final, supongo que la estrategia esta de decir, bueno, pues vamos a bombardear que de todo para acá, de todo para allá, para que decir la gente, no, pues tomar azúcar es más sano. Y dices, pues no. ¿Hablando de plata? No. Pero bueno, pero es como funciona todo el mercado así, ¿no? Porque básicamente también aparta más, supongo que como habrá gente, más cada vez más gente que vaya a alimentación local, por lo que sea, y que bueno, y no local, porque igual directamente no quiero consumir azúcar, da igual, ¿no? Y entonces, pues usen esto para tal, pues obviamente la industria del azúcar mueve mucho dinero. Y entonces, Sí, obviamente, pues a ver, ataque. eso es, los tiros van por ahí, ¿no? Entonces, claro, Sí. primero, tranquilizar a la gente que obviamente que que digo, ningún estudio va a demostrar que tal compuesto específico provoca tal igual. O sea, decir, cuando hay que hacer un estudio, decir, vale, que es un tipo de estudio que ya tengo que ha cogido todas las variables que hay y ha dicho, voy a cambiar solo esta variable en un grupo de control de 10 personas que
Obviamente sería un poco cabrón, un estudio bastante cabrón, el decir, bueno, voy a darle una cosa que provoca ictus y tal a una persona y a otros no, un placebo, ¿no? Entonces sería un poco tal, ¿no? Pero por principio los estudios están para eso, para leerlos, para interpretarlos, para decir, oye, esto es información que tengo, que ellos pueden plantear hipótesis, me parece bien. Es decir, los estudios también, observaciones y epidemiológicos que son de este tipo, están para plantear eso, hipótesis. Es decir, yo pienso que tal, ¿esto demuestra tal? No, yo pienso que puede pasar esto. Que es el problema que tenemos cuando nos llega la información sesgada de los medios de comunicación que hacen esto. Es decir, cogen este tipo de estudios que, digo, pasa con esto, pasa con la carne, el famoso Neu G5, estas cosas tal igual, que te venden tal igual. Y es lo mismo, es decir, tú lees los estudios de la famosa molécula esta que provoca cáncer de la carne tal igual, y es que a mí me pasaron 4 o 5, empecé a leerlos y me da ganas de llorar. Pero llorar es decir, yo que soy una persona de ciencia, que me gusta la ciencia, que me gusta el empirismo tal igual, y leo eso y dices, señores, a mí de verdad me da vergüenza que alguien llame ciencia a esto. Entonces, ¿Cómo verdad. te enrollas? Sí, no, porque al fin y al cabo, a ver, cuando ¿Cómo la te ciencia... enrollas? No, pero es que al final hay que explicar a la gente que en nombre de la ciencia se hacen muchas Sí. burradas, y se hacen muchas burradas. Entonces, con Lo cuidado. que sí podemos recomendar a la gente es que cuando lean una información que les interese de manera genuina, antes de apropiarse de ella o de lo que diga la publicación o del medio, que realmente suelen ser medios de comunicación, que es que nos cercioremos de que esa información es cierta, porque la mayoría de las veces o el que lo lee no hace una buena interpretación o el estudio está sesgado O hay intereses de por medio que también sabemos aquí entonces, los medios de comunicación que ya sabemos que bailan al son del que tiene pasta, básicamente. entonces es importante que que ya que sabemos casi todos leer, pues vamos a leer y para poder sacar nuestras propias conclusiones, porque creo que ha quedado sobradamente demostrado de que somos engañados con una facilidad pasmosa. Sí. Entonces, eso. Pero eso era porque había empezado yo, me había metido en Instagram, que no me había metido hoy, he visto eso y he visto toda la gente a la que sigo estaba hablando del famoso editol, y digo, ¿qué es esto? Así que, pero el tema de hoy no es ese. Hoy vamos a hablar de otro tema que nos preocupa, más que preocuparnos, que nos ocupa a todos. Y sobre todo, porque además me parece que es un tema del que no se habla lo suficiente y que es importante y que se puede afrontar de muchos. Y aparte más que también, a ver, un poco de entradilla te da igual para comentar también, es que, a ver, pensamos que muchas veces que la salud es, me pongo a dieta, hago esto, hago lo otro, pero salud es todo. Salud es bienestar. Salud implica toda tu vida, salud implica tus emociones. Emociones y cuerpo físico. Y hoy hoy vamos a hablar del agotamiento. Sí. El agotamiento por una parte laboral y por otra parte personal, porque si es algo que he visto tanto cuando trabajaba por cuenta ajena como ahora como emprendedora, es el tema del agotamiento y es algo que yo constato por mi propia experiencia y por lo que he visto, y es algo que todavía se da muchísimo más en las mujeres, porque aunque somos súper evolucionadas y vivimos en una sociedad súper evolucionada, muchas de las tareas domésticas todavía recaen en las mujeres. Entonces, además del trabajo que se desarrolla fuera de casa, también hay muchas tareas domésticas que las mujeres, o porque no sabemos conciliarlo, no sabemos poner límites con nuestras parejas, si tenemos parejas, o simplemente porque muchas veces preferimos hacer nosotros las cosas que mandan. Bueno, a ver. Así que vamos a hablar del agotamiento, del agotamiento. El agotamiento laboral y personal, porque al final es todo lo mismo. ¿Y por qué se produce? Los síntomas, porque podemos detectar porque estamos agotados, porque esa sensación de cuando llega el día y te tiras en el sofá o te tiras en la cama y no sabes cómo salir si estás en el sofá no sabes cómo salir de ahí porque estás totalmente agotada después del día, que es normal que estemos cansados, pero hay una diferencia entre estar cansado y estar agotado literalmente, que no puedas salir de ahí. Y vamos a hablar de esto porque es muy importante. Y sí, sobre todo más el run mental, ¿no? Que falta más también ese hecho de, pues bueno, pues objetivos, no objetivos, llego, no llego, dejo de llegar. Y un poco cómo afecta todo, ¿no? Porque básicamente pues está ahí, ¿no? Que mucha gente, pues vivimos en una sociedad que se nos pide alto rendimiento, tienes que apartar más, digo, y pasa, tú hablas de las mujeres, pero también pasa con los hombres, ¿no? Que hoy también en día pues se pide que
que seas casi un Superman, ¿no? Que dices, ostras, a tope en el trabajo tienes que ser un crack y a tope en la vida, ¿no? Y aparte más, bueno, es un tema ya, pues, si es ideal, no es ideal, o deja ser ideal, ¿no? Pero sobre todo también aparte más está el ángulo de mentalmente si esto es lo que tú quieres o es un poco algo que tienes ahí que tienes que paliar, ¿no? Pero bueno, un poco es también eso, pues el que tú analices y digas, hostias, llego a final del día, he hecho un montón de cosas, como dices tú, estoy cansada, pero coño, pero el día está guay y la verdad que me merecido la pena y voy para adelante y me siento bien y tal y cual, ¿no? Es esa diferencia con decir, llegas agotado y joder, al final no has podido llegar a todo en el trabajo, has llegado a casa y como al final has estado más tiempo, demasiado tiempo en el trabajo, en tu casa no estás bien. Entonces se junta todo y se hace una bola y así día tras día, ¿no? Que yo por lo que veo y por lo que siente la gente es un caso que se da mucho, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues tú puedes explicar un poco pues por qué se suele dar eso. Pues al final lo que suele ocurrir es que en el ámbito laboral el estrés se mantiene durante mucho tiempo y se acaba cronificando. De alguna manera, el estrés constante, no, que no suelen ser picos de estrés, sino que hay un nivel medio bastante alto que se acaba manteniendo y se acaba cronificando. Y junto al estrés aumenta la presión por sacar tus objetivos personales, por ser más productivo en el trabajo. Luego, si el ambiente laboral no es precisamente muy agradable, esa presión sigue aumentando. ¿Qué pasa? Que conforme va aumentando ese estrés y esa presión, tu motivación va bajando, tu energía va bajando también y lo que es peor, la capacidad de tomar decisiones también va bajando. Entonces es la tormenta perfecta, porque lo que son esos aspectos a los que no estamos prestando atención, que es el estrés y esa presión, aumentan y todo lo que te hace mejor y disfrutar más de tu trabajo va bajando. Y he apuntado aquí algunos síntomas, porque muchas veces nos metemos en esta rueda del hámster. Y Sí, antes de empezar con síntomas, también me gustaría decir pues, la cosa de que cuando vas más estresado, también al final pierdes el foco con ciertas cosas, ¿no? Es decir, cuando tú estás más estresado y empiezas digamos que solo estar pensando en una cosa, luego pierdes el foco con tus relaciones familiares, con lo que comes, con cómo descansas. Es decir, digamos que centras tu foco en una cosa que al final acaba siendo pues el trabajo o lo que sea y al final acabas descuidando todo el resto de cosas, ¿no? sí, Que, sí, que luego aparta más es lo que tú dices, es como un círculo diabólico, ¿no? Porque claro, cuando tú sí. descuidas todas esas cosas, ya en tus objetivos, en tu rueda laboral, la cosa va peor. Entonces, claro, cuando vas peor, más te quieres centrar, entonces más pierdes por ahí. Entonces, obviamente, es como un agujero que se está haciendo más grande, como si, digamos que algo se va haciendo mucho más grande, se va alimentando un monstruo, básicamente. Totalmente. Algunos de los síntomas, porque me ha parecido importante poner los síntomas, porque cuando lo que decía antes, al final cuando te metes tú dentro de tu rueda no eres consciente de dónde estás y estás solo a tu rollo y no prestas atención. Y tú misma vas cambiando. Yo me acuerdo cuando trabajaba por cuenta ajena que te va cambiando el carácter y tú ni siquiera te vas dando cuenta, porque estás tú metida en tu propia historia que pierdes como conciencia de tú misma. Entonces, algunos de los síntomas de este agotamiento es que ponía laboral, pero es que no quiero decir laboral. Este agotamiento vital puede ser la fatiga, el estar siempre cansado, la frustración, ese sentimiento de que nada te sale bien, de que no llegas a nada, de que todo son prisas, de que todo es correr. Otro de los síntomas es que te vas aislando. Te vas aislando de tus compañeros de trabajo, te vas aislando de tus amigos, porque claro, estás tan cansado que no te apetece hacer nada. Y ese aislamiento lo que hace es que ese agotamiento se vaya reforzando. Te cuesta mucho más concentrarte para todo, porque no, pues, cuando tú estás estresado lo de concentrarte es bastante complicado. Luego, dormir, dificultades para dormir. Y el dormir es imprescindible para poder recuperarnos durante la noche, para que nuestro cuerpo se recupere, para que se sane. Y si no descansas, al día siguiente no vas a tener energía. Y luego otros síntomas son la salud física y emocional. Al final nuestro cuerpo, cuando no hacemos caso a nuestras emociones, nuestro cuerpo se acaba resintiendo. ¿Y cómo te avisa? Pues con los dolores de espalda, los dolores de cervicales, las lumbares, el estar tanto tiempo sentado sin moverte, hace también que tu cuerpo se resienta. Luego cuando te levantas no te puedes mover. Entonces hay que prestar muchísima atención a los síntomas y darte cuenta
de cómo estás. Sí, y sobre todo, por ejemplo, cuando el cuerpo empieza a dar señales, también aparte luego afecta, pues, claro, si te duelen las cervicales no vas a poder dormir bien. Entonces, hombre, si no puedes dormir Sí, bien, no puedes recuperarte. Entonces, obviamente es como todo que dices, vale, ostras, esto se complica más. Es decir, no es que una cosa digas, me afecta, pero eso se queda ahí. No, no, sino que eso retroalimenta más el monstruo. O sea, sí, es decir, ese monstruo va creciendo. sí. Entonces, las consecuencias de todo esto, igual que los síntomas, esos síntomas cada vez se van haciendo más y más grandes y nuestra salud física y mental acaba deteriorada. O sea, ya no es un solo síntoma, porque los síntomas son avisos, sino que esto puede realmente derivar en enfermedades físicas y Más graves. mentales. Por eso Sí. hay que prestar atención a todas las señales, porque las enfermedades no aparecen de un día para otro. No. No aparecen. Nuestro cuerpo nos ha estado dando señales, lo que pasa es que no le hemos dado cuenta. Y cuando al final se cronifican es porque no hay otra manera de que nuestro cuerpo se exprese. Sí, sobre todo Otra eso, de que las... además el cuerpo entra en alarma, entra en crisis. Entonces, claro, cuando tu cuerpo entra en crisis, cuando algo funciona muy mal, ya te digo, además, desde el punto de vista, pues, por ejemplo, yo soy ingeniero, cuando una maquinaria, cuando algo entra en crisis, acaba rompiéndose, es decir, acaban llegando cosas muy graves, ¿no? Tipo cáncer, enfermedades autoinmunes, cosas muy, muy graves, ¿no? Entonces, al final dices, ostras, cuando un Eso, cuerpo no va y la mente no va, te estás jugando algo muy grave. exacto. Otra de las consecuencias son que nuestras relaciones interpersonales se deterioran. Las relaciones con los compañeros de trabajo, las relaciones con la familia, con los amigos, porque no estamos hablando de momentos puntuales, sino de un agotamiento vital, de un agotamiento de casi todos los días. Entonces, estamos esperando que llegue el fin de semana para descansar, pero incluso a veces los fines de semana se convierten en una maratón de actividades Sí. para compensar lo que no pasa durante la semana. Entonces, si estás agotado, las respuestas que das a tu pareja o a tus hijos, pues pueden ser no las más adecuadas. Entonces, es importante atender esto. Luego baja la motivación en el trabajo, porque si te encuentras agotada, baja la motivación y el interés. Es Y, importante. y la atención. Sí, 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 sí. El, pero el interés por hacerlo mejor, el interés por crecer, el interés es tu trabajo. Y pasamos ahí muchas horas y al final la falta de interés se convierte en una desgana y es un ir por ir. Sí. Entonces, y pensar que estamos hablando de esto, todas estas cosas ocurren desde el punto de vista de un estrés crónico durante mucho tiempo y de una presión crónica durante mucho tiempo. Y veis que se ven afectadas un montón de áreas de nuestra vida. Y luego, por otro lado, nuestras relaciones personales. Es que si, o sea, tú contigo mismo no te encuentras bien y esto afecta a todas las áreas de tu vida. Es importante que dejemos de pensar de que somos áreas estancas, que el trabajo está por un sitio y nuestra vida personal está por el otro. Al contrario, todos estamos juntos. O sea, somos la misma persona y es imposible, y si la gente que es capaz de hacerlo habría que mirárselo, o sea, cuando tú sales del trabajo es imposible desconectar al 100%, porque eso te lo estás llevando contigo. Sí, aparte más es toda una vida. O sea, durante 8 o 10 horas soy Sí, X y cuando salgo soy Y y dices, ostras, bueno, si lo haces, pues tienes alguna patología mental, básicamente. O sí. sea, es decir, tienes una disociación que no es normal, básicamente. Porque básicamente, pues somos la misma persona en diferentes ambientes, pero somos la misma persona. Entonces, obviamente, el paquetito te lo llevas de un lado a otro. Sí. Así que, ¿qué hacer para evitarlo? Porque vamos a ver como dos posibles soluciones. Unas que depende mucho de nosotros y otras que son más sociales. Una es priorizar el autocuidado. Sí, Y a esto me refiero, de eso hemos hablado mucho tú y yo últimamente, es el priorizarnos a nosotros mismos dentro de nuestras propias vidas. Es sí, decir, colocarte en el centro de tu vida. Y eso no es egoísmo, eso es yo soy lo más importante de mi vida, que una cosa es ser egoísta y otra cosa es ser egocéntrico, soy lo más eso es. importante de mi vida y si yo no estoy bien, nada de lo que hay a mi alrededor va a estar bien. Si yo no Sí, estoy bien, entonces es importante que, no es que sea importante, es que es fundamental que nos coloquemos en el centro de nuestra propia vida y que nos prioricemos a nosotros mismas. sí, porque aparte Si tú más eso, estás cansada, tienes que descansar, aunque tengas que hacer otras cosas. y sobre todo porque ¿Sí? o sea, te tiene que dar foco, ¿vale?
muchas veces cuando alguien prioriza su carrera o pone todo por delante, por encima tal, su carrera da igual, hay que preguntarse por qué. Es decir, ¿esto lo hago por mí o lo hago porque, no sé, ha pasado algo en mi Lo que se vida? espera, lo que Sí, se espera de mí. Muchas claro, veces, o lo que eso es lo que dices, lo que se espera a mí, pero, coño, lo que se espera a mí no es lo que yo quiero para mí. Es decir, no sale de mí, sino sale de alguien espera esto de mí. O alguien pienso que haciendo esto me va a dar su amor, me va a dar su tal o me va a dar su cariño. Entonces, es una pregunta muy profunda que todo el mundo se tiene que hacer. ¿Por qué hago esto? sí, Entonces, claro, porque claro, si tú al final estás buscando que gracias a lo que haces alguien te dé algo, esta es una carrera, en lo que es el típico, tienes la zanahoria ahí puesta que nunca vas a poder alcanzar y cuando alcances, la zanahoria siempre va a saltar un paso más que tú. Porque siempre va a haber algo más que alguien quiera de ti. Entonces, eso no sale de ti. O sea, no te estás poniendo en primer lugar. Estás poniendo lo que sí, opinen los demás en primer lugar. Y ese es el mayor fallo que somos tener. sí. Otra de las estrategias que podemos utilizar para evitar este agotamiento vital que podemos experimentar es saber poner límites. Porque es algo que está muy ligado al tema de la autoestima y el autocuidado, porque cuando no nos ponemos en el centro de nuestra vida, nos es muy complicado poner límites, y sobre todo en el trabajo, porque yo lo que he visto, ya de por sí la vida personal te cuesta, pero en el trabajo te cuesta, sobre todo porque cuando trabajas con otras personas te cuesta muchísimo más, Sí, porque hay como la presión del grupo a que todo el mundo haga lo mismo y tú no te quieres hacer ciertas cosas, pues sí, si te miran raro. Entonces, el poner límites es fundamental para evitar ese agotamiento y ese estrés crónico. sí, Y sí. sé que no es algo fácil, pero es algo imprescindible. Y es tan fácil como empezar a practicar en tu Sí. vida personal, en tu entorno más cercano, cuando te des cuenta de que te ves como un poco no presionado a hacer algo y realmente no quieres hacerlo, si te cuesta empezar a hacerlo en el trabajo, con personas que no están tan cerca de tu círculo de confianza, empezar a hacerlo en tu círculo de confianza, para ir cogiendo ese Hombre, hábito. a ver, yo, a ver, a mucha gente le cuesta y a patadas también, porque al final, pues cada uno pasamos por nuestro momento vital y a mí personalmente, pues me pasó hace muchos años, ¿no? De dónde vienes, ¿no? Entonces, pues es una cosa que tú comentas, pues no es fácil, pero lo mejor es que cuando te das cuenta, cuando tú haces un análisis, cuando dices, tío, nunca puedo decir no, nunca tal, siempre estoy intentando agradar a otra persona o dar tal. Entonces, yo la recomendación que haría a la gente es, bueno, ¿puedo entrar por mi cuenta? No lo sé. Es date un tiempo de probarlo y luego decir, ostras, si no puedes, si ves que la cosa no funciona o sigues sin ser capaz de igual, es buscar ayuda para que alguien te diga por qué pasa eso, ¿no? Porque eso es el síntoma. Es decir, ese es el, ostras, no puedo decirlo, no tal, pero eso no es la causa raíz que puede solucionar que tú luego no hagas eso, ¿no? Entonces, es muy importante Sí, muchas veces el buscar ayuda, buscar terapia, el buscar el porqué y buscar cómo resolver eso para que luego tú seas capaz de, oye, si te apetece decir no, digas no, o no es que te apetezca, sino que digas, ostras, esto no es bueno para mí, te digo no, y no, sí. y no sientas, o sea, y no sientas esa necesidad de decir, claro, es que si no, digo no, pues voy a perder trabajo, voy a perder amigos, voy a perder, que es al final como la gente te manipula, ¿no? El tú no Sí. puedes decir no, el tú no tener no es fuerza de voluntad, ¿no? Sino decir, Pero oye, muchas veces no es que la gente te manipule, muchas veces es que al no, no saber decir que no, claro, o sea, eso, o sea, yo me lo he encontrado muchas veces, sobre todo antes, a mí me costaba decir que no, la gente me pedía cosas, yo no era capaz de decir que no, ujú, y no es que me estuvieran manipulando, la primera vez que dije no, dijeron, pues vale, y yo dije, coño, ¿cómo? Pues vale, ya, o sea, no ha sí, habido ninguna consecuencia, no se ha acabado el mundo, no ha sí, habido ningún cataclismo, no pero, pasa nada. No, pero, muchas hay- hay- veces hay veces que sí que es cierto que se están intentando manipular, pero muchas veces claro, es asunto nuestro que no sabemos decir que no y que la otra persona al final cuando dices que no dice pues vale y tú te quedas diciendo sí, joder, pues lo podía haber dicho antes. sí, pero bueno, aparte ahí se puede ser caso y se mucho también otro caso de que si dices que no, pues la otra persona pues monta en cólera, ¿no? Que también es normal, o sea, decir, bueno, pues
Pero eso, ya digo, viene más de no aprender, o sea, no es que tengas que aprender de decir automáticamente que no, sino saber por qué no es capaz de decir que no, ver la causa raíz y cuando tú soluciones la causa raíz, pues como pasa con la salud, con los hábitos alimentarios, con tal y cual, cuando sabes la causa raíz, luego arreglarlo, luego la solución viene mucho más sencilla. Pero si tú al final miras como para decir, mira, yo voy a decir no porque no, dices no, no, ese no es el camino. No, el camino no es decir no porque tal, sino decir, vale, digo no porque esto no es bueno para mí y no siento una necesidad de decir que sí. Aprender a gestionar el estrés. Esto es básico, que debería estar que debería enseñarse en los colegios, porque nuestra sociedad cada vez es más estresante y aprender a gestionar el estrés es súper importante. Se puede hacer de manera individual o acompañada. Siempre puedes aprender, hay millones de tutoriales en YouTube con los que puedes aprender a utilizar la respiración para manejar el estrés, puedes aprender a meditar, puedes utilizar el ejercicio para manejar el estrés. Pero Puedes también... como hemos ¿Eh? comentado antes, esto al final son parches. O sea, es decir, vale, Sí, sí, es un control momentáneo, tal igual, pero siempre la pregunta es, ¿por qué tengo estrés? ¿Por sí, qué? sí, aunque tú sepas por qué tienes el estrés, muchas veces no sabes cómo manejarlo Eso y es. todas estas técnicas te van a ayudar a bajar el nivel de energía que tienes, que estás súper excitado y y vas a conseguir mediante la respiración bajar ese nivel de energía y desde ahí puedes averiguar y tratar mejor lo que te preocupa y a lo que tienes que dar respuesta. Eso es. Otra de las cosas importantes para aprender a manejar mejor el estrés es la influencia del tipo de alimentación que estamos utilizando. Porque hay alimentación, sobre todo la que es rica Azúcares. en azúcares, que lo que hace es ponernos más nerviosos. Sí, sí, sí. O sea, Nosotros estamos. es curioso, porque tú estás nervioso, te comes chocolate o te comes dulces y en el momento te calma, porque te da ese pico de serotonina y dopamina y estás de momento muy tranquilo, pero luego enseguida baja y el- vuelves a estar todavía más nerviosa y encima necesitas una ración más todavía de esos alimentos que van a calmar esa ansiedad que tienes, ese estrés que tienes. Yo eso lo comparo cuando estás ahí todo agobiado y te vas a un parque de atracciones y te montas a la montaña rusa para soltar la tensión que tienes, ¿no? Te montas a la montaña rusa y ¡guau! Te tiras una vez, ¡ostras, qué bien! No, me he pegado el tal. Te tiras segunda vez y dices, esto no me hace tanto efecto. Tira tercera vez, coño, ya no hace nada de efecto. Es decir, es como necesitas el chute para ir tirando. Sí. En este caso es el chute de azúcar, que al final, y aparte más, digo que lo que tú dices, no te pega un subidón de todo tipo de cosas, pero que luego internamente tu cuerpo, que somos humanos, que todos somos iguales, no maneja eso bien. Es decir, tu cuerpo, cuando le metes esa cantidad de azúcar, lo que entra es un estrés Sí, interno. Es ya decir, es un ¿qué hago? estrés físico también. Eso es, ¿qué hago con todo este mogollón que me ha entrado? Y entra en modo alarma. Entonces, claro, te va ese subidón, te va esa sensación, pero luego lo que estás haciendo es te estás fastidiando. Y luego la cosa va peor. Es decir, como tú dices al principio, esto no sale de un día para otro, se va acumulando y cada vez va a peor, peor y peor. Sí. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es intentar mantener el equilibrio entre nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Eso Sobre es. todo los que somos emprendedores, porque estás trabajando en tu proyecto y como esto encima tu proyecto y si tienes la suerte de que además te guste, empiezas a echar horas y se te pasa el día volando. Y vuelvo a lo mismo, pasas muchas horas sentada, tú no te das cuenta, sufren tus cervicales, sufren los ojos, entonces es importante mantener un equilibrio y apartar momentos para vida personal, Sí, en el que evitemos ir corriendo a todos sitios, porque al final yo lo que veo, sobre todo cuando miro hacia afuera, es las prisas. Vivimos en una sí, sociedad de prisas, de ir a todo corriendo. Salgo de una cosa y voy a otra, y salgo de otra cosa, y eso es algo que nos va matando lentamente. La sí. prisa, el estrés de ir corriendo. Entonces Y, son cosas que hay y para sobre, evitarlo. y sobre todo cuando tú dices, vale, te puedes pasar muchas horas sentado. Ostras, pues no he comido nada, pero me entra un hambre enorme o me pongo nerviosa porque esto no me sale. Y aquí acudes pues a comer, no sé, o sea, al final esto se junta todo el mogollón y al final la cosa va mucho peor. Es decir, al final terminas teniendo unos hábitos dañinos para ti
que te, cuando, yo por ejemplo, cuando he conocido a algún emprendedor, a algún tal, que te dice, no, no, porque bueno, pues yo sí estoy pasando un momento estresante y bueno, ya corregiré esto cuando tal, y dices, ostras, no, no, o sea, el ya corregiré esto cuando no sé qué, es que encima más te está haciendo, primero te estás engañando a ti mismo y segundo te está haciendo peor, peor. Totalmente de acuerdo. Entonces, y luego por otro lado, estos son como decisiones personales, como actos personales que podemos hacer para controlar ese agotamiento vital que podemos llegar a tener. Pero luego también podemos hacer énfasis en el ambiente laboral que tenemos, en el sitio de trabajo. Entonces, lo que podemos hacer es hacer pausas. Que eso lo podemos hacer en todos los sitios. Los que trabajamos en casa también, hacer pausas cada cierto tiempo. Porque lo que les decía antes, tú te pones a trabajar y si te está gustando encima lo que estás haciendo, de repente ha pasado hora y media, se te ha pasado en nada, pero claro, te vas a levantar de la silla y sientes que tu cuerpo se queja. Pero ¿cómo no se va a quejar? Durante hora y media no te has movido. Nuestro cuerpo no está diseñado para estar sentados tantísimo tiempo. Entonces es importante hacer pausas. Y para eso, pues poneros alarmas en el móvil, en el ordenador, y eso es fácil y es importante que lo hagamos. Y sobre todo, Pues, la pausa es pues un poco de movimiento, estar un rato al sol, que te dé el aire, sí, es fundamental. sí. Esto está unido con el tema de, volvemos a lo de antes, el autocuidado, el ponerte en el medio de tu vida y decir, yo me voy a levantar cada cierto tiempo, yo voy a salir fuera, en el caso de que puedas salir fuera donde trabajes, a que me dé el sol, a que me dé el aire cada cierto tiempo. O sea, ese tipo de cosas son súper importantes. Sí. Por otro lado, fomentar el hablar de, a ver cómo lo digo, sin que suene muy flower power. O sea, es que estar en el trabajo no significa estar mal. O sea, Ya. en el trabajo no, o sea, hay que, cuando se nos llena, sobre todo cuando trabajas por cuenta ajena, se llena la gente la boca a hablar del bienestar laboral y todo eso. No basta con hablarlo, hay que practicarlo. O sea, no vale con los flyers que se ponen y se pegan en las ventanas y en los postes de, vamos a cuidarnos. No, no, vamos a cuidarnos de manera. Y cuando tú sepas, cuando tú estés observando de que no estás bien, decirlo. Sí. Decirlo, oye, hace mucho tiempo que no nos levantamos, vamos a levantarnos, pues está subiendo el tono de voz. Esas cosas hay que expresarlas porque al final no se hacen y eso va contribuyendo a que el nivel de estrés vaya aumentando, vaya aumentando, vaya aumentando hasta que terminamos explotando. Eso es. Luego, comunicarlos de manera clara y asertiva, Sí. porque muchas veces está muy ligado al del tema de los límites, no nos comunicamos, no decimos las cosas que queremos de manera clara. Entonces, el otro no nos entiende o no nos quiere entender. Entonces, si tú te priorizas a ti mismo y a tu trabajo, porque una cosa no está separada de la otra, lo que tienes que hacer es expresarte de manera clara. O sea, si tú te tienes que ir a las 5 y tu jornada laboral termina a las 5 y pues te vas a las 5. Claro. O sea, hay que poner esos límites muy, muy claro. Y yo creo que ya no tengo, sobre el ambiente laboral, no tengo nada más. Vale. Y, Bueno, y yo creo vale. que hemos cubierto casi todas las cosas que quería hablar sobre el tema del agotamiento. Yo creo que todo esto es más que nada para invitar a la gente a reflexionar sobre cómo son sus días a días, porque siempre esperamos al fin de semana o esperamos a las vacaciones, pero la vida es hoy y es ahora. Y Sí. lo que no puede ser normal es que nuestros días, de lunes a viernes, sean un continuo correr y un continuo terminar Y, tirados en el sofá, tiradas en el sofá sin podernos levantar. Entonces, y en continuo dejo para luego lo que sé que podría hacerme bien y no hago bien porque tengo prisa. Es exacto. decir, o sea, lo que tú comentabas antes, o sea, volvemos a ver siempre, el ponerte en primer lugar. Sí. Y esto es, o sea, siempre hablamos un montón de alimentación porque la alimentación es fundamental, pero la Sí, parte mental y emocional son vitales para poder tomar ese tipo de decisiones, porque ¿cómo claro. vas a elegir los alimentos que son mejores para ti si tú no te colocas en el primer lugar? Si tú no sabes gestionar tu estrés, ¿cómo vas a ser capaz de no elegir esas galletas que tanto placer y que tanto consuelo te dan cuando estás estresada? Por eso manejar este tipo de pensamientos y este tipo de situaciones es imprescindible. Y es importante lo que hemos dicho antes de los síntomas. Si tú has visto que tienes alguno de esos síntomas, no es para preocuparse, es simplemente para prestar atención de que hay algo Eso es. que no está funcionando bien. Eso Y es.
hacer es prestarle atención, no hay que preocuparse, es bueno, pues estoy casi siempre cansada, esto no es normal. Eso es. Porque Siete cosas. aunque tú veas a casi todo el mundo a tu alrededor cansado, eso no significa que sea normal, significa No, que es común. Lo eso. normal es llegar a casa de trabajar cansado, que llega al final del día y estés cansado, pero no agotado, no en plan de me muero. Claro, y aparte para eso dices, ostras, pues claro, tengo un trabajo, tengo que cumplir, tengo no sé qué, te da igual, vale. ¿Cuál es la forma de ser más productivo? Coño, mejora tu cuerpo, tus hábitos y tus costumbres. Sí, Es decir, no es más productivo por meter más horas. No, más horas no significa más productividad. Más productividad significa hacer en el mismo tiempo o menos más cosas porque tú funcionas muy bien, ¿vale? exactamente. Entonces, es que se os tiene que ir a la cabeza eso. ¿Y cómo conseguimos que funcione muy bien? Volvemos a lo de antes. Ponte en primer lugar. Hay que priorizar hábitos, alimentación, descanso. Todo eso, cuando tú lo priorizas, cuando tu cuerpo Sí. empieza a decir, ahí va, y tu mente empieza a decir, ahí va, me está dando lo que quiero. Coño, funciono mucho mejor. Ahí va, me salen mejor las ideas rápidamente. Consigo hacer tal. Y dices, pues eso, tú vas sumando cada tarea que haces cuando tu cuerpo y tu mente están a tope y vas ahorrando un minuto para acá, 10 minutos para allá, media hora por aquí, media por allá y dices, pues Y oye, que tengo tienes muchas áreas, energía, ya. Y luego tienes energía, bueno, esa alegría eso es, y hace que sepas poner límites de mejor manera, porque cuando no claro, estás agotado, estás estresado, porque sí, vuelvo a lo mismo, los hábitos muchas veces son nuestros propios hábitos los que nos están estresando y sí, eso lo que hace es impedirte el poder poner esos límites. Entonces, cuando sí, poco a poco vas cambiando esos hábitos y vas recuperando tú la energía, te vas sintiendo más fuerte para poder afrontar tu día. Y eso es súper importante. sí, Y es pues, súper importante. no, y el tema son, Así que, y tú dices, tengo hábitos que no me ayudan, perfecto, pues es cuestión de cambiar de hábitos, es decir, tengo hábitos que no me ayudan, perfecto, vamos a ver cuáles son, ¿vale? Pues esto no me ayuda, esto sí me ayuda, ¿vale? Pues los que no me ayudan se cambian para que tú puedas mejorar. Entonces, obviamente, si tú al final mejoras, o sea, te pones en primer lugar y empiezas a mejorar todo, es cuando la cosa empieza a ir. Y es que aparte más lo que tú dices, aparte es un refuerzo positivo, porque como lo de antes, cuando tú se empiezan a hacer las cosas y es como una rueda que va siempre a mal, siempre a mal, siempre a mal, siempre a mal, cuando tú le das la vuelta y los hábitos empiezan a funcionar, tu cuerpo empieza a funcionar mejor, ¿qué pasa? Que te retroalimentas y la cosa te da energía, te da más energía. Es decir, es como le das la vuelta a esa tortilla que estaba quemada y de repente empieza a funcionar y empiezas a sentirte mejor. Entonces, por eso es tan importante darle importancia y no decir, bueno, ya me ocuparé algún día, ya tal, cuando tal, y dices, y cuando tal vas más costa abajo. Y aparte, más hay que también reconocer que cuanto más costa abajo, luego hay que subir más costa arriba para recuperarlo. Entonces, obviamente, sí, cuando antes toma la decisión de decir, ostras, me tengo que poner en primer lugar y tengo que salir de este círculo, es cuando la cosa empieza a fluir. a funcionar así. Eso es. Pues yo creo que ya. Sí, ¿Tienes algo más que añadir? por principio hay que quedarse con la idea de decir, ponte en primer lugar. Si alguien te llama egoísta, de verdad, que le den. O sea, así, pero, o sea, siento ser tan tajante, pero cuando alguien te llama egoísta, te da igual, porque al final tú te cuidas, te pones en primer lugar, es que esa persona tiene un problema. De aquí pasa a Sí, ti, pero tiene un problema. Entonces, de verdad, nunca sientes culpa por ponerte en primer lugar. Siéntete exactamente. mejor, ¿vale? Exactamente. Pues Que, nada, ojo, vale, vale, una puntuación, que ponerte en primer lugar no quiere decir que sea el único lugar. Es decir, cuando tú te pones en primer lugar, luego existe el resto de la gente, pues que te da igual. Que hay mucha gente que me pongo en primer lugar y no existe nadie más y todo el mundo está para servirme. No, eso es es que hay ponerse una en primer lugar. diferencia, hay una diferencia entre egoísmo, que tiene muy Sí, mala prensa la palabra egoísta, y ser eso es. egocéntrico. Egocéntrico Eso es el que cree que todo el mundo es él. Eso no. Eso Estamos es. hablando Que de que yo me coloco en lugar, es como siempre yo digo, un ciego no puede ayudar a o cruzar otro un ciego. cojo, porque no es así. Tú te tienes que poner, tienes que ocuparte de tu salud, de tu mente, de cómo estás, ¿para qué? Para poder estar mejor con tu pareja, para poder estar mejor con tu familia, para poder trabajar mejor. Pero si tú estás mal, si tú Sí, estás enfermo, si estás decaído, si estás frustrado, si estás deprimido, no vas a poder desarrollar tu trabajo de manera eficaz, no vas a tener unas relaciones apasionantes, duraderas. Entonces, por eso es tan importante. Vas a contestar mal a tus hijos y al final es que es lo más inteligente ser egoísta, es lo más inteligente. sí, sí. Entonces, si quien haya tenido o quien haya visto que se ve reflejado en lo de los síntomas, pues es un toque de atención maravilloso. ¿Para qué? Para darse cuenta que hay algo que hay que cambiar. Eso es.
Eso es, Lo y no malo pasa es nada. darse cuenta. Lo malo no es Sí, darse cuenta, porque siempre vas a tener cosas que cambiar. vale. Eso es lo malo, no darse cuenta. Si te das cuenta es maravilloso, porque desde ahí ya Eso es. puedes establecer cómo cambiarlo. Totalmente, Así totalmente. que nada, Y no hay que sentir ninguna culpa por pasar eso. Dice, mira, no funciona, perfecto, no hay culpa. Pero el no funciona te da un paso para decir, vale, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? O sea, tú piensas claro, siempre en qué puedo hacer para mejorarlo. o sea, yo siempre pongo el ejemplo de los niños. Los niños cuando se caen y están aprendiendo a montar en bicicleta no se echan culpa, simplemente se levantan, lloran un poco si se han hecho daño y se vuelven a levantar. Pues Eso esto es es, lo mismo, no nos han eso es, enseñado todo ese tipo de cosas. Entonces no pasa nada. No eso es. funciona, se busca cómo cambiarlo y punto pelota. Eso es. Pues nada, ya sabéis dónde estamos. Sí, hombre, Todos si hay los dudas, martes. no hay dudas ni nada, Sí. no, nadie pregunta. Bueno, de todas maneras, si tenéis alguna duda cuando veáis el directo, pues lo dejáis en los mensajes y Eso es. contestaremos de manera roadable cuando nos demos cuenta. Pues sí, pues sí. Pues nada, que nos vemos el martes que viene con algún otro tema interesante. ¿De acuerdo? Eso es. No, Venga, luego, adiós. hasta luego.